Hola, mi nombre es Giselle Rosas y hoy es otro jueves del Rincón Psicológico de FUNAED. Me da mucho gusto poder saludarlos nuevamente y el día de hoy vamos a arrancar con un tema que considero que es súper interesante y que sé que va a servirles para pues gran parte de su vida porque es un tema bastante cotidiano. El tema del día de hoy es el tema de los hábitos. Primero voy a comenzar leyendo esta frase. Somos lo que hacemos repetidamente. La excelencia, por lo tanto, no es un acto, sino un hábito. Y bueno, esta frase cobrará más sentido con lo que les vaya a decir a continuación acerca de precisamente este tema, que es el tema de los hábitos. Recuerden muy bien esta frase. Vamos a comenzar por qué son los hábitos. Los hábitos son conductas que repetimos muchas veces hasta que forman parte de nuestras actividades diarias. De esta manera, luego de un tiempo, los hábitos se vuelven automáticos. Y bueno, lo que podemos comentar acerca de todo esto es que básicamente, pues los hábitos son cosas que hacemos todo el día. Realmente no sé si alguna vez han escuchado esta frase de que los seres humanos somos seres de hábitos, porque realmente eso es lo que ocurre en nuestro día a día. Quizás hay muchas actividades o muchas conductas las cuales no identificamos o no sabemos que son un hábito, pero realmente el 40% o más del 40% de las actividades que realizamos en nuestro día a día en realidad son hábitos. También los hábitos se forman con el tiempo y se vuelven automáticos. Los hábitos son estas simples elecciones que hacemos en determinados momentos y son tan automáticas que pues simplemente dejamos de pensar en ellas. Simplemente lo hacemos por la frecuencia con la que ocurren. ¿Cuáles son las características de un hábito? Bueno, aquí englobé algunas de las características para que identifiques cuáles son tus hábitos. Los hábitos son acciones que repetimos todos los días. Se realizan de manera automática, es decir, que no pensamos mucho en ellas. No requieren esfuerzo para ser llevadas a cabo. Se forman con el paso del tiempo por medio de un proceso de aprendizaje. La palabra de aprendizaje aquí es muy importante, porque, pues sí, esto quiere decir que un hábito es algo aprendido. Y esta también es importante. Muchas veces es difícil cambiarlos, porque estamos tan habituados a realizar ciertas conductas y están tan automatizadas que ya no nos damos cuenta, que probablemente esto haga pues difícil que cambiemos ciertas cosas. Y bueno, aquí hay unos ejemplos cotidianos de hábitos de los que quizás ni te has dado cuenta. Algunos pueden ser como apagar la luz antes de salir de tu cuarto, por ejemplo, o cuando vas caminando a casa, puede que las primeras veces que, no sé, te vas de la escuela a tu casa, sea algo que piensas más, te fijas en qué calles estás caminando, etcétera. Pero conforme pasa el tiempo, te das cuenta de que pues ya ni siquiera estás pensando mucho en el camino, simplemente es algo que haces de forma automática, porque ya estás tan acostumbrado a realizar el mismo trayecto que pues ya no resulta algo de dificultad para ti el tomar el mismo camino una y otra vez. Otro hábito es lavarse los dientes o, por ejemplo, el ponerse los zapatos de cierta forma. Por ejemplo, primero te pones un zapato y luego el otro y simplemente lo haces de forma automática. O atarte las agujetas, por ejemplo. O, por ejemplo, andar en la bicicleta. Puede que hayas aprendido a andar en bicicleta a los 10 años, pero precisamente el hábito es lo que ha logrado que memorices este proceso de andar en bicicleta. Realmente andar en bicicleta es algo que haces de forma automática. No lo piensas mucho. Y es precisamente porque es un aprendizaje que ya tienes interiorizado y aunque pase el tiempo, es muy probable que nunca se te olvide. ¿Y para qué nos sirven los hábitos? Bueno, los hábitos promueven la creación de nuevos circuitos neuronales. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, realmente los hábitos
sí se representan en el cerebro. Se crean conexiones neuronales cuando tú realizas cierta actividad. Cuando tú adquieres hábitos en tu vida, estas conexiones se quedan en el cerebro y también si dejas de hacerlos por un cierto tiempo, cambias unos hábitos por otros, pues también tu red neuronal cambia. Con estos hábitos se conforman patrones nuevos de pensamiento hasta que progresivamente se va dejando de actuar de determinada manera o haciendo acciones nuevas que se convertirán en rutinas. Y bueno, en la vida cotidiana, uno de los elementos más determinantes de la organización y la eficiencia es la capacidad de desarrollar hábitos que nos permitan realizar nuestras actividades de la mejor forma posible. La importancia de los hábitos se vincula también con la posibilidad de planear y proyectar mejor a futuro. Es decir, que también los hábitos nos van a ayudar a alcanzar ciertos objetivos que tengamos en nuestra vida. Son súper importantes. Y bueno, ¿cuáles son los beneficios de implementar hábitos saludables en nuestra vida? Bueno, quiero regresar un poco a lo anterior acerca de para qué sirven estos hábitos, porque precisamente esta es la parte motivante en todo este tema de los hábitos. No sé si alguna vez han sentido esta necesidad de ser disciplinados con algo que quieren hacer en su vida, ya sea comenzar a hacer un deporte, adquirir alguna habilidad, etc. Muchas veces uno piensa que por medio de la disciplina puede alcanzar las cosas que desea, pero realmente la disciplina es el camino difícil para lograr las cosas, porque muchas veces requiere de mucha fuerza de voluntad que a veces por circunstancias externas pues se ve bastante influida, ¿no? Entonces, cuando esta motivación, por así decirlo, o este autocontrol o fuerza de voluntad se termina, pues es cuando todas estas metas que nos proponemos se ven pues afectadas. Sentimos que no somos capaces de enfocarnos en nada y que quizás los proyectos que realizamos nos llevan al fracaso. Sin embargo, es la forma difícil de hacer las cosas. En realidad, la disciplina no siempre es suficiente. A veces es necesario desarrollar buenos hábitos para lograr las cosas que queremos. Con los hábitos, digamos que al principio puede ser difícil cambiar un hábito o incluso concientizar que tenemos cierto hábito, pero una vez que lo tenemos identificado y sabemos las conductas que queremos cambiar, basta que nos esforcemos durante cierto tiempo hasta que lleguemos a hacerlo de manera automática. Se vuelva una rutina y una costumbre para nosotros que ya no sea difícil hacerlo, lo cual es distinto con la disciplina, que sí requiere mucha fuerza de voluntad. La idea es que estas actividades por las cuales queremos alcanzar algo sean fáciles de realizar y no sean algo que pues nos cueste mucho trabajo. Eso llevará a que haya mayor probabilidad de éxito. Entonces, realmente desarrollar hábitos es algo súper importante. ¿Cuáles son los beneficios de implementar hábitos saludables en nuestra vida? Bueno, algunos de los beneficios que podría traer el implementar hábitos positivos o saludables en nuestra vida pueden ser simplemente con el tema de la salud. Algunos de los hábitos relacionados a la salud pueden ser el hacer ejercicio diariamente, el comer a tus horas y de forma adecuada, el tomar agua, por ejemplo, tener el hábito de no estresarse demasiado o no procrastinar demasiado, porque la procrastinación lleva a la postergación de actividades que son, pues, parte de tu responsabilidad y si las realizas a último momento eso puede generarte mucho estrés. Entonces, llevar a cabo hábitos saludables, pues sí también va a tener beneficios en cómo nos sentimos en cuanto a lo físico. También algunos de los beneficios pueden ser en la productividad.
Cuando tenemos buenos hábitos, por ejemplo, al no usar mucho tiempo el celular o mantener la atención, estudiar, mm, incluso hacer un listado de las actividades que queramos hacer en nuestro día a día, podemos aumentar nuestra productividad. También hay beneficios en cuanto al crecimiento personal, porque supongamos que tenemos como objetivo el seguir estudiando, el ser cada día personas más cultas, tal vez, que tengan pues un mayor, una mayor ampliación cultural. No es algo que se logra de la noche a la mañana. Realmente requiere de esfuerzo, requiere de práctica, requiere de pues hacerlo todos los días para ser cada día un poco más cultos. ¿Pero qué implica esto? Pues claro que implica esforzarse y hacerlo, practicarlo. Y esto nos puede llevar a alcanzar las metas que queramos. Y esto nos puede hacer sentir muy satisfechos porque estamos teniendo una curva de aprendizaje en la cual pues estamos alcanzando nuestras metas. También algunos hábitos te pueden ayudar en pues sí, en promover las relaciones sociales. Puede ser como tener este hábito de ser amable, tener el hábito de ayudar a otras personas, tener este hábito de aprender a decir no, incluso en las situaciones en las cuales tú no te sentirías cómodo, o incluso en cuestiones ambientales, puede ser. Puede que hayan hábitos negativos como desperdiciar el agua o tirar basura, o incluso, pues sí, tener esta inconsciencia de, pues de dónde provienen las cosas, y esto puede llevarte a, pues, deteriorar el medio ambiente. También se pueden desarrollar hábitos saludables en un sentido ambiental. Y bueno, me faltó hablar los beneficios de implementar hábitos, pero creo que ya más o menos vienen como implícitos en todo lo que he explicado. En realidad, pues tiene bastantes beneficios, ya que el concientizar todas las cosas que hacemos en los aspectos de nuestra vida pueden ser un factor muy grande para traernos beneficios, para hacernos sentir bien en cuanto a nuestra salud física, psicológica y emocional. ¿Cuáles son las consecuencias de los hábitos negativos? Pues hablemos un poco acerca de los hábitos negativos. Algunos de estos hábitos podrían ser el decir muchas groserías, comer comida chatarra, hacer compras innecesarias o compulsivas a lo mejor cuando no se tiene el dinero, mirar la televisión en exceso o abusar de las redes sociales, usar muchas redes sociales, comer a altas horas de la noche, puede ser el tirar basura o podría ser no tomar suficiente agua, fumar. Creo que algunos de los hábitos más dañinos pueden ser el fumar y tomar alcohol. Realmente pueden causarte un placer momentáneo, pero a la larga pues es algo que va deteriorando mucho tu salud. Las consecuencias de estos hábitos negativos pueden ser tomar malas decisiones financieras que puedan generarte mayor estrés, pues también obviamente el deterioro de la salud o incluso el deterioro en las relaciones sociales y personales. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que tanto los hábitos positivos nos pueden impulsar enormemente, como los hábitos negativos pueden hundirnos enormemente. Entonces hay que estar bastante conscientes de los hábitos que tenemos. Y bueno, precisamente para eso estoy yo aquí. Parte de el objetivo de esta presentación es mostrarles algunos tips para aumentar la productividad y eliminar algunos malos hábitos. Este esquema que se muestra en la pantalla me pareció un esquema bastante, pues, explicativo, muy importante, porque los hábitos podrían cambiarse de acuerdo a estas tres cosas, tres elementos.
En primer lugar tenemos el deseo y la motivación de querer hacerlo, porque puede ser que queramos cambiar un hábito, pero realmente al querer cambiarlo, puede que hasta estemos dejando de lado algo que nos gusta mucho hacer, algo que nos genera placer, ¿no? Y hacer por algo que tal vez no nos gusta tanto. Y entonces esto ya no está siendo parte de un hábito, está siendo parte como de la disciplina de querer cambiar algo. Entonces, realmente tenemos que buscar que en estos hábitos que deseemos cambiar siempre esté la motivación, que a pesar de que cambiemos cierta conducta, haya algo que sí nos genere interés, un, un placer superior que podamos obtener de ello. Es más probable que prolonguemos un hábito en el cual nos sintamos motivados a prolongar uno por el cual simplemente sintamos la obligación de hacerlo. La número 2 está en esta cuestión de saber la teoría. ¿Qué hacer y por qué hacerlo? Creo que en esta teoría, pues inicialmente está el saber, para empezar, cuáles son los hábitos que tenemos, identificarlos y también saber qué hábitos queremos adquirir. No solamente se necesita tener conciencia y necesidad de modificarlo, sino que también necesitamos buscar una alternativa a esa conducta que sea pues algo más beneficioso para nosotros. Se necesita conciencia y la intención de querer cambiar un hábito. Se tienen que pensar en rutinas nuevas que se tienen que comenzar a hacer, porque de eso van los hábitos, de acciones que realizamos todos los días y que las practicamos constantemente. No simplemente podemos dejar de hacer algo y ya. Tenemos que buscar alternativas para ese hábito. Para cambiar un hábito básicamente se necesita la intención, que va de acuerdo a la motivación, el saber cómo hacerlo y la frecuencia, que es la parte número 3. La práctica es súper importante porque cuando realizamos una actividad durante mucho tiempo es probable que nuestro cerebro quede pues más registrada o más interiorizada. Hay un estudio bastante interesante que vi hace poco estudiando este tema de los hábitos. Popularmente se escucha esta frase de que repitas una acción durante 21 días y tu cerebro llega pues a desarrollar nuevas conexiones neuronales que nos llevan a desarrollar nuevos hábitos. Pero realmente decir sí, a los 21 días ya voy a adquirir un hábito no es del todo cierto. Es el mínimo que se requiere para comenzar a cambiar la forma en cómo funciona nuestro cerebro. En realidad se necesita aproximadamente un total de 2 meses para considerarse un nuevo hábito. Entonces, es súper importante tener la práctica para que no tengamos esta dificultad en la elección o el pensar que se va a hacer, ni nada. O sea, el chiste del hábito es que es una conducta automática y el hecho de que sea automática hace que todo sea más sencillo y el que sea más sencillo precisamente promueve esta práctica. Es un sistema que se mantiene en constante retroalimentación. Y bueno, ¿cómo podemos cambiar un hábito? Primero hay que entender que para los hábitos hay 3 elementos súper importantes y estos son la señal. ¿A qué se refiere esto? Puede que haya una señal o un detonante que le avise a tu cerebro cuál es el hábito correspondiente para determinado momento del día y que éste se ponga en piloto automático. Por dar un ejemplo, supongamos que estás dormido y empieza a salir el sol, ¿no? ¿Qué pasa cuando tú ves el sol? El sol es una señal, es un detonante. Si tú tienes la costumbre de en cuanto ves al sol te levantas y tiendes tu cama, entonces el sol sería el detonante. Siempre en un hábito hay un desencadenante y eso es muy importante entenderlo.
Después de eso, se desarrolla una rutina que puede ser física, mental o emocional. Como lo comentaba, ves el detonante del sol y automáticamente sabes que tienes que levantarte y tender tu cama, por así decirlo. Pero algo que siempre es importante que haya en un hábito es que haya una recompensa. La recompensa ayuda a recordar al cerebro ese comportamiento para el futuro. Supongamos que tiendes tu cama y te sientes contento de ver tu cuarto recogido. Eso podría ser una recompensa para tu cerebro, lo cual va a traer como consecuencia el que quieras repetir dicha conducta. Para crear un hábito nuevo, tienes que encontrar primero una señal de activación simple y después definir con claridad la recompensa. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando trates de crear un nuevo hábito, identifiques cuál es la señal para crear ese hábito. Incluso pueden ser señales desencadenantes. Puede que antes solo te levantabas y tendías tu cama, pero esto es un hábito que ya está formado. Puede que el desencadenante para otra conducta sea que al terminar de tender tu cama, automáticamente decidas bañarte, por ejemplo. Si haces esto en repetidas ocasiones, cada vez que terminas de tender tu cama, tú ya sabes que es un detonante o una señal de lo que vas a hacer a continuación. Y también hay que tener bastante clara cuál va a ser la recompensa, porque la recompensa nos ayuda a tener mayor motivación y el deseo de hacer las cosas. Tiene que existir un fuerte deseo de que llegue la recompensa. Si no, sería muy sencillo decir, sí, voy a buscar detonantes y voy a hacer ejercicio, voy a comer sanamente. Pero no es cierto, eso realmente no ocurre. Creo que es importante definir muy bien cuál va a ser tu recompensa al realizar un hábito. De alguna forma condicionar a tu cerebro de que si realizas cierta conducta va a tener cierta recompensa satisfactoria que realmente el sujeto desea. Realmente no se puede erradicar un hábito. Los hábitos de alguna forma siempre quedan registrados en tu cerebro, pero claro que se puede cambiar. La regla para cambiarlo es bastante sencilla. Mantén la misma señal que tenías con anterioridad y la misma recompensa. Solo sustituye una rutina por otra. Sustituye ese hábito negativo y eso puede ayudarte a adquirir hábitos positivos. Hay otras cosas súper importantes en la cuestión de los hábitos, algunos otros pequeños tips que quiero dar adicionalmente a estos que he brindado a lo largo del video. Por ejemplo, cuando tengas algún mal hábito, es muy importante que para obtener, es ese mal hábito, por ejemplo, el fumar, hagas más difíciles las condiciones para lograrlo. Por darte un ejemplo, si tú quisieras tener esta idea de querer fumar, pero siempre tienes muy fácilmente el acceso a fumar, lo mejor que puedes hacer es, por ejemplo, que tu cajetilla esté en la parte de abajo en la sala y siempre esté tu cajetilla ahí. El simple hecho de tener que bajar las escaleras, abrir el cajón y hacer más acciones para hacer lo que realmente te satisface, hace pues más complicada esta rutina de empezar a fumar, a diferencia de si por ejemplo tuvieras tu cajetilla de cigarrillos al lado. Realmente sería muy sencillo seguir fumando y eso no sería algo que te detendría para hacerlo. Tienes que dificultar los malos hábitos y cuando quieras adquirir buenos hábitos, tienen que estar a la vista. Por ejemplo, ¿quieres aprender a tocar la guitarra? Bueno, lo más probable es que si la tienes enfrente de ti todo el tiempo, con la observación constante en algún punto te den ganas de tocarla. A que si por ejemplo está en su funda y no puedes verla, no está en tu cotidianidad. Algún otro ejemplo, por ejemplo, para aumentar la productividad, podría ser que, en muchas ocasiones, como explicaba anteriormente, el hecho de que hayan más pasos para hacer una conducta o un hábito saludable, pues sí dificulta el hecho de repetir esta conducta. Entonces, probablemente
si disminuyes esa cantidad de pasos, el tener que pensar qué vas a hacer al siguiente día, haga más fácil el hecho de repetir dicha conducta. Entonces, si por ejemplo designas una lista de las cosas que vas a hacer, el hecho de no tener que pensar en hacer las cosas y que ya sepas cuáles son las cosas que vas a hacer, pueden hacer más fácil el aumento de cierto hábito. También, por ejemplo, el tener horarios para hacer las cosas, porque incluso el hecho de tener que pensar en un horario o estarlo postergando impiden la realización de los hábitos. Pero si, por ejemplo, tú tienes un horario específico para hacer las cosas, es bastante probable que las hagas, porque ya es un compromiso, es algo que ya tienes en mente, es algo que ya no tienes que seguir pensando. Entonces es probable que lo vas a hacer. Otro tip puede ser que incluso hayan ocasiones en las que no quieres hacerlo. Realmente, por alguna u otra cuestión, pues no hay motivación. Siempre cuando no quieres hacer algo, puedes sugerir alternativas previamente. Por ejemplo, ok, si no leo 5 minutos, o bueno, más bien si no leo hoy, podría, no sé, hacer otra cosa que sea productiva, pero siempre, siempre tiene que existir una alternativa para cuando no quieras realizar el hábito. O incluso, sí realizar el mismo hábito y reducir la dificultad. Si por ejemplo tu objetivo es leer todos los días 1 hora y ese día no tienes tantas ganas, entonces reducirlo a 5 minutos, porque es mejor leer 5 minutos a de plano no leer nada. También hay que hacer fáciles estas tareas, hay que dosificarlas. Otro tip es que quizás quieres hacer muchas cosas durante el día y el pensar en todas las cosas que tienes que hacer tienden a agobiarte y te pones a hacer otras cosas que no tienen nada que ver con lo que tenías que hacer inicialmente. Entonces, ¿qué se puede hacer en estos casos? Realmente pensar en la cantidad de cosas, pues sí es un factor para que no las hagas, pero si dosificas, si piensas en hacer una cosa a la vez, se puede convertir en algo mucho más sencillo. Es importante premiar tus pequeños logros y quizás no pensar que todo es demasiado grande para ti para que no llegue a agobiarte. Simplemente sí recompensarte por esos pequeños esfuerzos que logras día con día, hacerlos de manera constante a lo largo del tiempo y pronto esos se van a convertir en rutinas que poco a poco van a mejorar tu vida, que no tienen nada que ver con la disciplina, pero muchas personas con éxito son personas de hábitos positivos. Incluso puedo decir en mi propia vida que el cambio de simples hábitos como el dormir y hacer ejercicio hacen mucho, mucho la diferencia. Hay que estar bastante conscientes de lo que hacemos, de lo que queremos lograr, de tener objetivos, porque si tenemos estos objetivos podemos alcanzarlos y siempre podemos intentarlo. Y realmente esto influye mucho en la felicidad. Incluso algo muy curioso de lo que me he percatado es que con el uso de las redes sociales, pues en mí se ha creado un hábito de estar mucho tiempo en el celular. ¿Qué conlleva estar mucho tiempo en el celular? Puede que no paso tanto tiempo con mis seres queridos, puede que no trabajo en los proyectos que quisiera trabajar, puede que descuido mi salud precisamente por estar en el teléfono, precisamente porque hay hábitos negativos que se adquieren fácilmente y que son difíciles de controlar y que producen muchísima dopamina en tu cerebro. Pero a veces es necesario concientizar esto, dejar de lado estas cosas que nos causan un placer momentáneo y pensar en estas cosas que nos van a servir a largo plazo, que nos van a llevar a ser mejores personas, a tener un mejor criterio, a sentirnos más felices de forma natural y no por medio de pues dopamina barata que no nos está conllevando ningún esfuerzo. Pero todo empieza por los hábitos. Y bueno, espero que el video de hoy te haya servido,
que algunos de estos tips sean de utilidad para ti en el cambio de los hábitos, que son súper importantes. Y bueno, pues muchas gracias por estar en otro jueves del Rincón Psicológico de Fonaed. Yo soy Giselle Rosas y hasta pronto.